Ahora pasemos al siguiente tema, que son los tipos de texto. En total son 11 tipos de texto, pero en el día de hoy vamos a ver los más importantes, que son 7. Entonces tenemos texto narrativo, texto descriptivo, texto instructivo, texto informativo, normativo, publicitario y por último el persuasivo. Entonces, inicialmente tenemos el texto narrativo. El texto narrativo es aquel que cuenta una sucesión de hechos que se desarrollan en un espacio y en un tiempo definido. Este tipo de texto narrativo no es más que un cuento, una historia, una fábula, una leyenda, un mito. ¿Por qué? Porque están contando una historia. Un ejemplo puede ser el de los 3 cerditos. Había una vez 3 cerditos que se fueron de la casa de su madre, cada uno decidió construir su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Este sería un tipo de texto narrativo. Luego tenemos el texto descriptivo. Es aquel que presenta las características y cualidades, ya sea de una persona, de un objeto, de un animal, de un paisaje, etc. Ejemplo puede ser: ella es de piel morena, cabello largo, ondulado, de ojos claros, delgada, alta, etc. Ahí estoy describiendo las características físicas de una persona. Además, también puedo introducir sus cualidades. Ella es amable, respetuosa, responsable, etc. Ese sería un ejemplo de texto descriptivo. En tercer lugar tenemos el texto instructivo. Este ofrece las indicaciones necesarias para llevar a cabo una acción. Un ejemplo de este tipo de texto instructivo es aquel que encontramos en los productos, cuando nos dan el paso a paso de cómo realizar o de cómo aplicar ciertos productos. Ejemplo, el champú. El champú tiene una serie de paso a pasos que nos dicen: primero, aplica agua al cabello; segundo, aplica el producto; tercero, suavízate el cuero cabelludo; cuarto, enjuágate el cabello, y así sucesivamente. Es una serie de paso a paso. En cuarto lugar tenemos el texto informativo. Su función es informar, como su nombre lo dice. Entonces, un ejemplo de texto informativo puede ser una noticia: el día de mañana, 13 de agosto, se va a ir la luz en el barrio Cuatro Vientos. Este sería un ejemplo de texto informativo. En quinto lugar tenemos el texto normativo. El texto normativo es aquel que se hace para registrar normas, directrices que deben de ser cumplidas. Ejemplo de este es cuando estábamos en pandemia, que era obligatorio usar el tapabocas en todas partes, en todos los establecimientos. Entonces, usualmente nosotros veíamos el letrero en todos los almacenes, en todos los supermercados: prohibido entrar sin tapabocas. Entonces, este es un tipo de texto normativo. Luego tenemos el texto publicitario. Estos tienen una clara orientación comercial y lo que buscan es publicitar ya sea una empresa, un producto o un servicio para su consumo. Ejemplo puede ser los que vemos en los centros comerciales. Detergente Dersa ahora viene en versión líquida y se encuentra al 50% de descuento. Este sería un ejemplo de texto publicitario. Y por último tenemos el texto persuasivo. Su función es persuadir o convencer o inducir un cambio de opinión, de comportamiento en el lector. Un ejemplo puede ser: el 90% de las personas que fallecen de cáncer de pulmón es debido al consumo de cigarrillo. Este es un tipo de texto persuasivo porque está buscando que las personas cambien un comportamiento, en este caso el consumo de cigarrillo. Por último, vamos a ver los campos semánticos.
Un campo semántico no es más que un grupo o un conjunto de palabras que comparten varios rasgos en su significado, es decir, que comparten varias cosas en común. Existen varios tipos de campos semánticos. Vamos a ver nosotros en el día de hoy los más importantes. Tenemos el campo semántico cerrado y tenemos el campo semántico abierto. El campo semántico cerrado es aquel al que yo no le puedo agregar nuevos elementos, porque ya este conforma un campo semántico completo. Ejemplo de este son los días de la semana. Los días de la semana únicamente son 7, de lunes a domingo. Yo no puedo agregar otro día más a la semana porque no se puede. Otro ejemplo son los meses del año. Los meses del año únicamente son 12 y no podemos agregarle nuevos elementos, o sea, un nuevo mes. Y luego tenemos el campo semántico abierto, que es todo lo contrario al cerrado. A este sí podemos agregarle nuevos elementos. Un ejemplo de esto son los accesorios de una computadora. Yo a una computadora le puedo agregar una cámara, le puedo agregar parlantes, le puedo agregar audífonos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre voy a poder agregarle los elementos que yo considere o los elementos que yo quiera.